¿Qué tal, amigos? Nuevamente estoy con ustedes. Yo soy Balam. El día de hoy vamos a hablar de posesiones. Es un tema muy interesante, ¿sí? Y las posesiones son mucho más frecuentes de lo que la gente cree. Pero lo que ocurre es que la gente piensa que las posesiones son como se las pinta Hollywood, ¿sí? O sea, las películas acerca de estos temas son películas escandalosas que tienen como finalidad explotar el morbo de la gente, de tal manera que hacen cosas muy sensacionalistas. A lo largo de mi vida he hecho una cantidad innumerable de exorcismos, ¿sí? Y les puedo asegurar que nunca he visto a alguien gateando por el techo ni arrojando sopa de chícharos, ¿sí? Todas esas cosas son mentiras. Eso no existe. Lo que sí les puedo decir que existe es que la gente puede ser sumamente violenta, muy agresiva y que tienen una fuerza descomunal, fuerza que muchas veces se requiere de 3 o de 4 personas para poder sujetar al poseso. Les voy a empezar a contar acerca de las posesiones. Las posesiones pueden ser posesiones causales o posesiones provocadas. Hoy solamente vamos a hablar de las posesiones causales, ¿sí? Las posesiones, este tipo de posesiones, las posesiones causales, son aquellas posesiones que se dan de manera aparentemente espontánea, ¿sí? Vamos a ver primero cuáles son las personas que pueden quedar poseídas, ¿sí? Las personas que pueden quedar poseídas son aquellas personas cuyo cuerpo electromagnético, cuyo campo electromagnético se encuentra debilitado por cualquier razón, ¿sí? Y las posesiones, y bueno, se encuentra debilitado, o bien también personas enfermas, personas convalecientes de alguna enfermedad, y bueno, ese campo por lo mismo se encuentra también debilitado, ¿sí? Y entonces ese campo que nos protege, que nos da una protección relativa, se convierte en un campo más permeable, y al ser más permeable, entonces los espíritus pueden entrar más fácil dentro de un cuerpo, ¿sí? Y entonces, como ellos andan en la nada, andan en la soledad, en la tristeza, entonces ellos pueden meterse a una persona y así sentirse primero que todo calientitos. Esto también puede pasar en los hospitales, por ejemplo. En los hospitales hay mucha gente que muere, por lo tanto hay muchos espíritus que se encuentran ahí en los hospitales. Esta es una de las razones por las cuales una hospitalización puede resultar, ahora sí puede hacer que una enfermedad o padecimiento se agrave, o que la gente entre por alguna cosa pequeña y cuando salga, pues salga mucho más enfermo, ¿sí? De la misma manera, las cirugías generales. La mente, fíjense muy bien, la mente es como el guardián del cuerpo. Cuando una persona se encuentra, ha sido anestesiado, o sea, se ha hecho con él anestesia general, entonces la mente está, por decirlo así, ausente. Ha bajado la guardia y ya no está en vigilia. Entonces, para los espíritus
es más fácil meterse dentro de los cuerpos. ¿Sí? Lo mismo ocurre con personas que se encuentran alcoholizadas o drogadas. ¿Sí? También en esos casos, por la misma razón que la mente no se encuentra en vigilia o no se encuentra suficientemente alerta porque se encuentra embotada por el alcohol o por las drogas, entonces los espíritus pueden entrar más fácilmente también en los cuerpos. ¿Sí? Estas son algunas de las razones por las cuales la gente puede quedar poseída de manera espontánea. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Sí? ¿Cómo pueden afectar estas posesiones a una persona? Pueden afectarla de la siguiente forma. El mismo espíritu tiene impresas las experiencias, las vivencias, ¿sí? Están impresas en el espíritu. ¿Sí? Pero aparte de estar impresas en el espíritu, también se encuentran impresas en el espíritu las enfermedades, los padecimientos, los achaques, que son del espíritu. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando una persona puede estar poseída, quizá esa posesión pase inadvertida para él. O sea, hay de grados. Por ejemplo, hay personas que están poseídos y que no lo advierten, que son posesiones muy sutiles, que por lo mismo sutiles que son, pueden pasar inadvertidas y ni el mismo poseso se da cuenta. A veces lo que ocurre es que quien se da cuenta, ¿verdad?, son las personas que se encuentran al lado de él. Esto yo siempre le digo a las pacientes o a los pacientes o a los acompañantes de los pacientes: oiga, en psicología, en psiquiatría, en psicoanálisis, se le llama sensaciones de extrañeza. Y esas sensaciones de extrañeza es justamente eso. La gente puede sentirse extraña a sí misma. A veces hay gente que dice: es que siento que no soy yo. O a veces se le pregunta al acompañante, que muchas veces es el esposo o la esposa, y le digo: oiga, ¿y usted no ha notado algo raro en él o en ella? Y dice: fíjese que sí, doctor. Mire, como que de repente, yo digo: oye, ¿qué tienes? No bromees así, a mí no me gusta que bromees de esa manera, ¿sí? O sea, porque bromea de otra forma, ¿sí? Hasta es grosero, y él no es grosero para nada. O dice: sí, está, se ve como raro. Yo digo: ay, como que no es él. Entonces, pues así se va dando a uno cuenta, ¿verdad? Y para la elaboración del diagnóstico. Claro, obviamente que yo, cuando se presenta una persona conmigo, inmediatamente me puedo dar cuenta si está poseído o no, porque tengo la habilidad que me permite inmediatamente percibir a los espíritus. ¿Sí? Esa es una de las formas en que uno puede notar o puede darse cuenta que hay personas que están poseídas. ¿Sí? Las personas que están poseídas pueden describir en ellos una serie de cosas que le están ocurriendo: dolores de cabeza, ¿sí? Pueden, posible que no estén durmiendo bien, suficientemente bien, que sientan angustias inexplicables, ¿sí? Que de un tiempo para acá empiecen a aparecer en esa persona achaques, padecimientos, incluso enfermedades que no son de ellos. Este tipo de enfermedades
como cuando vamos a ver después las posesiones provocadas, ¿sí? Entonces, en estas de las posesiones, tanto espontáneas o causales, y las posesiones provocadas, la sintomatología pueden ser las mismas. La gente puede sentir piquetes en su cuerpo, la gente puede tener dolores de cabeza, la gente puede tener achaques, dolores o padecimientos que no tienen una aparente explicación. Esto da lugar a que las personas vayan con el médico y el médico pues los empieza revisando y dice, oiga, es que usted no tiene nada, ¿sí? Después de eso, el paciente, ante su queja, el médico dice, bueno, le vamos a hacer entonces estos análisis, y le hacen la biometría hemática, le hacen exámenes clínicos de rigor, ¿sí? Les hacen la química sanguínea, ¿sí? Y resulta que el paciente está bien, no aparece nada. Oiga, pues mire, usted no tiene nada. Oiga, doctor, pues es que yo me siento así y así y así. Bueno, entonces vamos a hacerle unos estudios, por ejemplo, dolores de cabeza. Ay, bueno, pues vamos a hacer un electroencefalograma o taquicardias, ¿sí? De repente la persona puede aparecer con algunos síntomas que pudieran, o traigo dolor en mi brazo izquierdo, me duele mucho y siento piquetitos en el área así. Bueno, pues entonces le vamos a hacer un electrocardiograma, pero no sale nada, ¿sí? Y entonces, oiga, pues mire, ya le hicimos estos exámenes y estos y no sale nada. Doctor, me duele, me siento así, asá. Ah, caray, dice el facultativo. Bueno, pues entonces le vamos a hacer esto y esto y esto. Y así van aumentando, ¿verdad? Los estudios hasta llegar a los más sofisticados. Y resulta que no aparece nada, ¿sí? Muchas veces el médico dice, bueno, lo que pasa es que esta persona en realidad, pues es un paciente psiquiátrico y se lo mandan tristemente al psiquiatra, ¿sí? Y bueno, el psiquiatra, con la sintomatología y con el antecedente de que esa persona no apareció nada, ¿sí?, orgánico que pudiera, ¿verdad?, ser el causante de su malestar, pues entonces lo empieza a dar medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Y ahí, bueno, pues ahí está el acabose, ¿verdad? Porque entonces ese paciente va a estar recibiendo una medicación que no es para él. Por lo tanto, sí va a empezar a desarrollar, aparte, otra enfermedad que va a ser causada por esos medicamentos que no, de los cuales no tiene necesidad. Esas cosas ocurren. Entonces, en una ocasión, yo trabajaba en Villa Victoria, en el Estado de México. Es un lugar muy frío. Y me tocó ir a consultar, era el día 2 de noviembre. En México se celebra el día 2 de noviembre, el Día de Muertos. Y como tal, ese día da permiso para bajar a la tierra. En realidad no bajan, están exactamente en este mismo lugar, pero en otra dimensión, ¿sí? Ya tarde llega un taxi y entonces llegan otras, baja el chofer y otra persona y me traen a un hombre prácticamente cargando, ¿sí? Y ese hombre ahora ya no podía caminar, ¿sí? Y me dice, yo estaba en la tumba de mi hermano, estaba acomodando la tierrita para darle forma a la tumba. Y entonces este hombre, dice, yo después como que me sentí un mareo, dice, y cerré los ojos y me estuve un rato así. Yo estaba arrodillado, levantando la tierra, estaba sobre mis rodillas, y dice, ya después me quise levantar y ya no me pude levantar, ¿sí? Ya no pude levantarme. Ah, caray, no. Pues entonces lo que me di cuenta es que esa persona ahora había sido poseída. Trabajé con eso.
entregué a los hermanos que habían recién entrado en su cuerpo, y el hombre pudo empezar a mover sus piernas. Yo no recuerdo bien a bien si les he contado que después del terremoto del 85, una ingeniero químico o ingeniera química que vendía productos químicos a las empresas, ¿sí? Llegó conmigo porque tenía una serie de malestares que no habían podido ser, no podían ser diagnosticados por los médicos. Tenía un dolor de muslos que siempre estaba ahí, el dolor de muslos, ¿no? Y los médicos no habían podido aliviar esos dolores. Entonces yo le hipnotizo, ¿sí? Y se manifiesta una persona que estaba viviendo en ella. Me dice que en el terremoto del 85 ella murió, ¿sí? Que era bailarina en un table dance, ¿sí? Y que cuando terminaban su show, ¿verdad?, pues entonces se quedaban a dormir ahí porque terminaban como a las 3, 4 de la mañana para no ir sin no tener que pagar el taxi, ¿verdad? Pues entonces ahí había donde se quedaran, y entonces se quedaban a dormir ahí, a descansar hasta que ya amanecía, y entonces ya se iban a sus casas. Ese terremoto yo me encontraba en México justamente. Pues entonces ella dice que empezó a temblar y que ella sintió como que algo cayó y cayó sobre sus piernas, y que a partir de ese momento ella ya no se pudo mover, cayó una viga sobre sus piernas, ¿sí? Ella dice que debido a esa viga ella ya no pudo hacer nada y ahí murió, ¿sí? He preguntado por el nombre del table dance, y un taxista en México me dice que efectivamente ese table dance creo que se encontraba en las calles de Tonalá y Torreón, creo, en la Ciudad de México. Para más señas se llamaba El Azul. Entonces, este espíritu dice que anduvo vagando y que un día vio a esta mujer y se metió dentro de ella, ¿sí? Bueno, ella me decía, dice, es que yo estoy muy a gusto aquí, dice, porque ella es muy exitosa, dice, ella la invitan a comer, le invitan a comidas, la gente la ve con mucho respeto, tiene un muy buen nivel de vida. Yo fui muy pobre, yo no pude tener todo lo que yo estoy viviendo estando dentro de ella. Yo le expliqué que al estar viviendo dentro de ella, primero, mi paciente estaba sufriendo de esos dolores en sus muslos, ¿sí? Y también que ella no podía trascender, no se podía ir, ¿sí? Entonces, todo esto se lo expliqué yo, y ella estuvo dispuesta a que yo la entregara. Entonces, la entregué, y mi paciente desaparecieron para siempre el dolor de sus piernas, ¿sí? Pues así, este es el tipo de cosas que le pueden ocurrir a una persona posesa. También le puede ocurrir a personas que son canales o mediums, que tienen la facultad de poder recibir en su cuerpo a espíritus. Pero incluso hay personas que no saben que lo son. A veces, ocasionalmente me pasa que vienen personas a buscarme porque dicen, es que en la noche se pone a hablar bien raro, o se pone a hablar en un idioma que no conozco. Dice, ¿qué tiene, doctor? Se está volviendo loquita mi esposa, ¿sí? No, es que esas personas son canales. Y aun cuando no hayan descubierto esa habilidad paranormal que tienen, de todas maneras hay espíritus que se pueden manifestar a través de ellas. Aunque en este caso pueden manifestarse, ¿verdad? Y se pueden ir,
no necesariamente se tienen que quedar en ese cuerpo. Lo que es más, no se quedan en ese cuerpo, sino que llegan, ¿verdad? Están un tiempo en ese cuerpo, unos minutos, y se van, ¿sí? Muy recientemente, una persona que se dedica a la halterofilia, ¿verdad? Desde cantidad de años, dice que su esposa en las noches se pone a hablar y que habla bien raro, ¿sí? Y entonces esto es lo que le está ocurriendo a su esposa y ella no lo sabe tampoco. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales una persona puede quedar poseída espontáneamente, ¿sí? Luego, cuando la gente pasa por una anestesia general, como les digo, durante la anestesia, la mente está ahora sí bajo los efectos de la anestesia y no está en vigilia, ¿sí? Por lo tanto, ahí también se pueden meter, y a mí me ha ocurrido tener pacientes que empiezan a tener ese tipo de experiencias, ¿sí? De empezar a sufrir algún padecimiento o alguna enfermedad después de haber sido operados, ¿sí? Entonces ahí fue donde se les metieron. O sea, cuando ellos estaban en la operación, cuando ellos estaban bajo el efecto de la anestesia, entonces ¡prum!, llegaron y se metieron. ¿Por qué? Pues porque la mente no estaba alerta y no pudo cuidar ese cuerpo.